Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, este material de trabajo que les voy a proponer hoy corresponde a las siguientes materias del Instituto de Formación Docente San Miguel de Arroyo Seco y Verbo Encarnado de Rosario, para tratar dentro de las materias que nos incumben en uno y en otro, que tienen que ver con problemáticas de la educación inicial 1, sociología de la educación 1 en el Instituto San Miguel de Arroyo Seco y filosofía de la educación en segundo año del Instituto Verbo Encarnado de Rosario. He decidido hacerles un video para hablar un poco sobre el surgimiento de la modernidad, que es una problemática que nos compete a los tres espacios y que nos hace reflexionar sobre las pedagogías y las filosofías de la educación que nos aportan para entender la relación con el conocimiento desde la modernidad clásica hasta hoy y el concepto de infancia que ha ido cambiando desde su surgimiento en la modernidad clásica hasta hoy. Por lo tanto, nos va a servir de apoyo para los tres espacios, insisto. ¿Cuándo surge la modernidad clásica? Vamos a plantear algunas cuestiones que nos van a servir como mojones dentro de esta explicación, que no pretende ser exhaustiva, sino que después lo vamos a ir acompañando con los textos que vamos a tener que ir leyendo sobre los aportes de la modernidad como constructo histórico, social, epistémico y filosófico a la educación. La modernidad clásica surge en el siglo XV. No hay un hecho definitivo ni singular que determine cuándo comienza la modernidad clásica. Sabemos que los cambios de épocas no se dan de un día para otro, sino que son procesos históricos que tienen su tiempo, pero que los historiadores se han puesto de acuerdo y han determinado que la llegada de Colón a América en 1492 hace o comienza, o con ese hecho geográfico e histórico, ese descubrimiento geográfico y ese proceso histórico hace que demos origen a la modernidad clásica. En realidad, la modernidad clásica no solo comienza con Colón, sino que viene del debilitamiento de la Edad Media, que duró, como todos sabemos, desde el 400, en mediados del 400 después de Cristo hasta el siglo XV, como hemos dicho. Este debilitamiento del feudalismo, el debilitamiento de la iglesia, el debilitamiento del modo de producción feudal y una masiva migración del campo a la ciudad. Todo esto da origen, con el descubrimiento de América o la llegada de Colón a América, da origen a la modernidad clásica. Por lo tanto, tenemos una nueva forma de relacionarnos con el conocimiento, una nueva concepción de sociedad, no feudal, sino la sociedad moderna, con sus propias instituciones modernas, que crea las propias instituciones modernas. Una de esas instituciones modernas que se crean es la escuela como dispositivo panóptico de control de la conducta de los infantes. Aparece el concepto de infante y aparece todo lo que tiene que ver con una nueva regulación de la vida de los ciudadanos, producto de esta migración del campo a la ciudad. Por lo tanto, tenemos una nueva concepción de conocimiento, un nuevo modo de producción capitalista, una nueva clase social, la burguesía, e instituciones. Estas instituciones que dan origen a la modernidad clásica para controlar la actividad de los ciudadanos. Tenemos que una de las instituciones que se crea es el Estado-Nación, que controla los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Tenemos una segunda institución que es la Iglesia, que no tiene la fuerza de la Edad Media, pero que continúa con fuerza fundante para regir las actividades y los trabajos y la educación de la sociedad moderna. Tenemos el matrimonio como contrato social. Tenemos la escuela, que empieza a disciplinar el conocimiento del infante. Tenemos la categoría de infante, que no es un adulto en miniatura, sino que hay un infante que hay que cuidarlo, protegerlo y educarlo. Y aparecen también las prisiones y las cárceles. El fin último de la modernidad es el disciplinamiento. El disciplinamiento y el control de la conducta. Por eso crea estas sólidas instituciones. El control de la conducta se da para mantener en orden
la sociedad. Esto lo vimos en Arroyo Seco con las chicas de primer año de el Magisterio de Formación Inicial, en donde nosotros vemos cómo el siglo XIX, con el positivismo, con el surgimiento de la sociología como ciencia, al igual que la antropología y la psicología, estas tres últimas ciencias clásicas que se constituyen en el siglo XIX en Europa, plantean este control de la sociedad a partir de la construcción de sólidas instituciones modernas. Como estábamos diciendo, el control de la conducta se da a partir de la construcción de instituciones. El control de la conducta se da a partir de la organización de la institución escuela, que disciplina la conducta de los estudiantes y disciplina, fragmenta, atomiza el conocimiento. Los psiquiátricos disciplinan la conducta del loco, las prisiones disciplinan al delincuente, el matrimonio como contrato social disciplina la sexualidad, el Estado-Nación disciplina la conducta por medio de derechos y obligaciones de los ciudadanos, y la Iglesia disciplina a partir de la creencia de la fe católica, pero que después tenemos reformas y contrarreformas religiosas que dan origen a las otras religiones monoteístas y fundamentales que llegamos hasta hoy, que es el hinduismo, el judaísmo y los cristianos. En ese contexto aparecen tres personajes de rupturas. Uno que tiene que ver con la filosofía y que vamos a ver en Filosofía de la Educación, en el Verbo Encarnado, que se llama René Descartes, en Francia, que es el padre del racionalismo y que nos invita a pensar y a relacionarnos con el conocimiento desde un lugar distinto, sacando a Dios de la escena de la autoridad y como único modo de conocer, sino que Descartes, ya sea en sus meditaciones metafísicas como en el discurso del método, indica por medio de su yo, con el cogito, con yo conozco, yo pienso, saca a Dios de la escena del conocimiento y nos invita a pensar que es el sujeto mismo el que puede conocer por su propia razón. En contemporáneo a Descartes lo tenemos a Comenio, que escribe la Didáctica Magna, que es el pedagogo que institucionaliza el sistema educativo tal cual lo conocemos hoy, por medio de la creación de la escuela, de la organización de la escuela a partir de no solamente de lo edilicio como control panóptico, sino también a partir de la disciplinarización del saber, qué se enseña en qué momento del día y en qué momento del año, y la construcción de un método con las tres características de la naturalidad, la intuición y la autoactividad, que va a ser el origen de la didáctica magna. Y lo tenemos a Newton en el siglo XVIII, que plantea el concepto de método científico. ¿Cómo conoce el científico moderno? ¿Cómo conocen los sujetos de la modernidad clásica? Conocen con el método científico que construye Newton desde la física y que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con la formulación de leyes universales para la creación de una teoría. Estos tres grandes personajes, Descartes desde la filosofía, Comenio desde la pedagogía y Newton desde la física, son los tres constructores del discurso moderno, en lo filosófico, en lo pedagógico o en lo educativo y en la física, que construyen no solamente el concepto de conocimiento científico, sino también cómo conocemos, que es por medio del método científico. Por otro lado, las características de la modernidad clásica tienen que ver con la objetividad. Todos vemos lo mismo, la realidad es vista por los científicos de la misma manera, ignorando o no teniendo en cuenta las subjetividades y todos los conocimientos previos que nosotros tenemos en el acto de conocer. Por lo tanto, es homogénea y es universal, es determinista en el sentido de que puede ser escrita la naturaleza en lenguaje matemático y es causalista. Para toda causa hay un efecto. ¿Pero qué pasa? Este dispositivo de la modernidad clásica sirve como modo explicativo y como modo de relacionarnos con la realidad hasta principios del siglo XX. A principios del siglo XX, en realidad,
a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, aparecen las rupturas epistémicas de principios del siglo XX, como nosotros lo llamamos, y que tienen que ver con que si cambia el contexto, deberían cambiar las categorías de análisis con las cuales nosotros nos relacionamos con ese contexto. Por lo tanto, de la mano de Freud, desde el psicoanálisis, de la mano del matrimonio Curie, desde la química, de la mano de Einstein, de la matemática y de la física, empiezan a sentir un malestar con respecto a el edificio moderno controlador de la conducta y de la disciplina propio de la modernidad clásica, ya que el siglo XX estaba muy esperado y no surge o no se manifiesta tan ordenado como era predecible o previsible. Comenzamos el siglo con una revolución rusa, una Primera Guerra Mundial, revoluciones en toda Europa, en Francia, en España, en Italia, grandes totalitarismos. En Latinoamérica tenemos dictaduras, tenemos una Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos una crisis económica, la crisis del año 30 que se conoce, pero en realidad fue en 1929, que empiezan a mostrar las rupturas, mostrar cómo ese edificio pareciera ser incuestionable e indestructible de la modernidad clásica, empieza a mostrar sus falencias, sus quiebres, sus intersticios. Y acá aparecen nuevas categorías de análisis distintas a el modo de controlar la conducta y el saber de la modernidad clásica. Aparecen categorías que tienen que ver con el desorden, con el azar, con lo indeterminado, con la incertidumbre. Por eso hablamos de Freud, por eso hablamos de Curie, por eso hablamos de Einstein, por eso hablamos de Prigogine, por eso hablamos de Morán, por eso hablamos de la Escuela de Frankfurt, por eso hablamos de Freire, que nos invitan a pensar desde las fronteras del conocimiento, dándonos cuenta o interpelándonos en el sentido de que no todo en la realidad se puede controlar. Y que si no se puede controlar, necesitamos otras categorías de análisis para relacionarnos con la sociedad, con la realidad y desde la educación. Entonces aparecen las teorías críticas, aparecen las teorías de la complejidad y más a fin del siglo XX aparecen con la física cuántica, aparecen los postulados de todos los discursos que tienen que ver con lo postcrítico, con lo decolonial, en donde este edificio moderno se empieza a ir, como dijimos antes, resquebrajando, porque concebía que el único conocimiento válido y digno de ser adjetivado como conocimiento científico es el occidental, el europeo y el cristiano. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se empiezan a escuchar otras voces. ¿Y cuáles son estas otras voces, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista educativo? Tiene que ver justamente con estas otras voces que son producto de las minorías que a lo largo de los 25 siglos de historia occidental quedaron por fuera del discurso científico. Por eso hablamos de lo nativo, por eso hablamos de lo occidental, por eso hablamos de lo oriental, por eso hablamos de un conocimiento religioso, por eso hablamos de un conocimiento mitológico. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver, ya sea en sociología de la educación, en problemáticas contemporáneas de la infancia, de la educación inicial 1 y en filosofías de la educación. Este video es introductorio para poder pensar cuáles son las diferentes dimensiones de análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder abordar el hecho educativo en general y nuestra formación docente en relación con el niño, con el infante que nosotros vamos a trabajar en particular, sabiendo y considerando que hay 3 figuras epistémicas que a lo largo de la historia nos constituyeron como sujetos en la relación con el conocimiento. En la modernidad clásica, la figura epistémica se denomina la disciplinarización del saber,
que es como nosotros seguimos todavía, lamentablemente, enseñando y aprendiendo en todo el sistema educativo. Y en el siglo XX aparecen dos figuras epistémicas que seguramente lo deben haber escuchado y que conocen en mayor o en menor medida o no, y que tiene que ver que de la mano de Piaget, desde la biología, se piensa, considerando Piaget la realidad como un sistema complejo, empieza a considerar que la disciplinarización del saber no abarca la complejidad de la realidad, entonces piensa y construye una nueva figura epistémica que viene de la mano de lo interdisciplinar. Entonces Piaget empieza a hablar de la interdisciplinariedad. Esto lo vamos a ver en filosofía de la educación y también lo vamos a ver en conocimiento y educación. Y en la segunda parte del siglo XX, en la década del 70, un físico cuántico ucraniano que se llama Basarat Nicolescu empieza a considerar una tercera figura epistémica para poder dar inauguración al siglo XX, para que nos interpele a nosotros como formadores cómo nos tenemos que relacionar con el conocimiento. Y hoy, esa forma de relacionarnos con el conocimiento debería ser la transdisciplinariedad. Entonces, con este breve pantallazo, teniendo en cuenta la construcción de la modernidad, teniendo en cuenta cuáles son las características de la modernidad, teniendo en cuenta las características propias del siglo XIX que dan origen a las tres últimas ciencias clásicas, la sociología, la antropología y la psicología, siempre pensadas desde este dispositivo moderno de controlar la conducta del individuo y cómo a partir de las rupturas epistémicas de principios del siglo XX se empiezan a cuestionar todo este edificio panóptico controlador de la conducta y de la disciplina de los individuos. Pensando figuras epistémicas distintas a lo disciplinar, vinculados a lo inter y a lo transdisciplinar, tratando de derribar la construcción panóptica de controlar no solamente la disciplina vinculada al conocimiento, sino la disciplina vinculada a los cuerpos, como decía Benjamin, y que critica en Vigilar y Castigar Foucault, pensando que en este siglo XX se resignifican las categorías principalmente de espacio y de tiempo, y por supuesto de los modos de producción, vinculados a que en 1989, con la caída del muro de Berlín, el mundo nace distinto. Ya no es moderno, sino que se piensa desde las dimensiones de la globalización, la posmodernidad y el neoliberalismo. El neoliberalismo como fundamento económico, la posmodernidad como fundamento cultural, social y de movimientos sociales, y la globalización que plantea el fin y la caída de las fronteras y la organización por parte del mundo, del planeta, en comunidades internacionales. En este escenario global, posmoderno y neoliberal, vinculados a lo filosófico, a lo sociológico y a lo pedagógico, nosotros tenemos que revisar y construir nuestras prácticas docentes. De eso es lo que nos vamos a encargar en esta parte del cuatrimestre. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a este seminario de Modernidad Clásica, siglo XX y siglo XXI.